El arte paleocristiano y bizantino. La Basílica de Tavesa. Esta basílica se encuentra ubicada en Argelia Oriental. Es una de las más grandes basílicas romanas en el norte de África. El gran tamaño de la basílica se debe a las adiciones y modificaciones realizadas por los diversos líderes romanos y bizantinos en los siglos IV y V. Sus pisos de mosaico están acentuados por caminos de barandillas que marcan la entrada de la gran explanada de la basílica. A través de la nave, en los pisos hay una gran escalera que contiene 20 escalones y miden unos 20 metros de ancho. Ahí se encuentra una piscina masiva y está tallada en la pared que conduce a un gran atrio al aire libre. En el centro del atrio hay una fuente de 4 lóbulos. En esta intersección de 4 vías, 3 arcos permanecen de pie en los pasillos que conducen a la gran nave y pasillos de la capilla principal. Un par de columnas soportan la arquitectura donde se encuentra una galería. El baptisterio se encuentra justo bajo una escalera desde el atrio al aire libre. El baptisterio hay un relieve tallado en el piso y debajo de donde se había colocado la fuente ceremonial. Al igual que otras basílicas romanas de la era medieval temprana, hay evidencia de galerías que se habrían utilizado para mostrar más obras de arte móviles. La iglesia de Santa Sabina. Esta iglesia es un edificio rectangular orientado al este de 3 naves, con la central de más anchura y altura que las laterales, cosa que se aprovechó para abrir ventanas en ella y así dar luz y ventilar el edificio. El techo de la nave central es adintelado de madera plano y sus paredes están simplemente pintadas de blanco y son lisas. El aspecto es bastante sobrio, seguramente obligado por una religión que estaba basada en la humanidad. Las naves están separadas por 2 filas de columnas de orden corintio, seguramente aprovechadas de un edificio romano anterior. Sobre las columnas y también separadas las naves hay arcos de medio punto, con una decoración geométrica. Sobre los arcos está directamente el muro de la nave central. Al fondo vemos al arco triunfal característico a través del cual se accede al presbiterio semicircular que es la cabecera o ábside de la basílica con el altar en medio y cubierto por una bóveda que originariamente debió estar recubierta por un mosaico con la figura de Cristo. El edificio está pensado aparte para albergar mucha gente y celebrar cultos. El Buen Pastor. Esta escultura del Buen Pastor es una de las más características en lo que presenta como un joven imberbe, con su morral y su túnica corta, llevando el cordero a los hombros. Esta figura es ideal ya que por su figura polínea permitía a los cristianos no ser identificados por ella. En otras representaciones aparece el Cristo con barba y más envejecido. Los sarcófagos paleocristianos. Lo más característico en la escultura paleocristiana es la escultura de sarcófagos que se realizaban en mármol y porfido, o sea, con roca porosa oscura. En algunas ocasiones los personajes se pasan sin solución alguna de continuidad, pero en otras se introducen columnas
generalmente con frontones y arcos alternados que forman así una serie de intercolumnios muy adecuados para separar las escenas. Los sarcófagos de columnas. Esto sucede incluso en algunos sarcófagos de 2 cuerpos. Hacia los mediados del siglo IV se da un tipo de sarcófago en las que las columnas son reemplazadas por árboles cuyas copas al unirse forman una especie de nichos u hornacinas. Pero la decoración más usual es la de estrígeles a base de curvas opuestas. El estrígele era un instrumento en forma de S que utilizaban los atletas y los gladiadores para quitarse el sudor y la suciedad de la piel. En el arte romano su uso es continuo como elemento decorativo en los sepulcros. De allí pasará al paleocristiano, donde simboliza la limpieza, la pureza del alma. Y esto permite afirmar que el allí enterrado no fuera pagano. La muralla de Teodosio en Constantinopla. La obra perteneció al periodo del emperador Teodosio II en 408 a 450 y dio fama a Constantinopla de invencible e inexpugnable. Y este trabajo no fue terminado hasta el 447. Las murallas terrestres tenían más de 6 kilómetros de longitud y comenzaban en la costa del mar de Mármara, formando una especie de curva y terminaban en el Cuerno de Oro. Era un verdadero sistema defensivo que estaba constituido por una triple línea defensiva de 2 murallas y un enorme foso provisto de un parapeto. Lo primero que se encontraba el enemigo, cuya ambición era entrar a la ciudad a la fuerza, era el amplio foso parapetado de cerca de 20 metros de ancho. La muralla exterior era de muros de 2 metros de espesor y 8 metros de alto, con más de 80 torres estratégicamente colocadas a través de las más de 6 kilómetros y la hacían ya bastante dificultosa de franquear para los indeseables visitantes. La primer muralla en alguno de sus puntos se encontraba en un pasillo y estaba muy abierto y libre de aproximadamente unos 18 metros de ancho, tras el cual los esperaba la más terrible de esas construcciones, la muralla de nada menos de 5 metros de ancho y 13 metros de altura, y que a lo largo de sus más de 6 kilómetros de largo contaba con alrededor de 100 torres de hasta 5 metros de altura. Los muros y las torres estaban fuertemente edificados, recubiertos de pequeños cubos de caliza y fortalecidos en líneas de ladrillo, con lo cual las enormes piedras arrojadas podían dañarlo aquí o allá, pero era muy difícil que eso facilitara su destrucción. Para completar la obra del cerco alrededor de la ciudad entera, por las amplias costas de sus territorios se construyeron murallas costeras enormemente eficaces, de manera envergadura, ya que era alrededor de 13 kilómetros de un muro único de 12 metros de alto, pero con la inmensa ayuda de la inexhabilidad gracias a la presencia del mar y de la flota. El mosaico de la sinagoga de Bet. El piso de mosaico de la sinagoga fue descubierto en 1929. El mismo año se llevaron a cabo excavaciones que toda la sala de oración estaba pavimentada con mosaicos. El piso en el pasillo occidental está decorado con formas geométricas cuadradas. El pasillo oriental está totalmente pavimentado con un mosaico blanco no decorado. El colorido del mosaico de la nave está dividido en 3 paneles distintos,
todos cercados por una banda decorativa con una variedad de motivos, formas geométricas, frutas, pájaros y animales. Los panales representan de norte a sur. Se encuentra también el sacrificio de Isaac, tal como lo describe en Génesis 22:1-9. A la derecha hay un altar del que se elevan llamas. Abraham está parado junto a él con una mano sujeta a su hijo Isaac y en la otra tiene un largo cuchillo. Los nombres de Abraham y de Isaac están escritos sobre las figuras. Una mano emerge de una nube sobre Abraham e Isaac, simbolizando al ángel de Dios. Cerca están las palabras en hebreo que significan no pongas tu mano sobre el muchacho. El carnero y las dos sirvientes con el asno aparecen detrás de Abraham. El zodiaco aparece en el panel central. Fueron usados ampliamente tanto en la iglesia como en las sinagogas del período bizantino. Los 12 signos están ordenados en círculo, con sus nombres hebreos. En el centro del zodiaco está representado el dios Sol Helios, sentado en una carroza tirada por 4 caballos. Las 4 estaciones aparecen en las esquinas del panel en forma de bustos de mujeres, aladas que lucen joyas. Llevan inscritos los nombres de los meses hebreos en que empieza cada estación. Nisan, primavera; Tamuz, verano; Tisrei, otoño; y Tibet, invierno. El arca de la Torá se ilustra en el panel trasero, frente al ábside, con un techo de 2 aguas y una cortina. A cada lado del arca hay una menora, es decir, un candelabro, y objetos rituales judíos tradicionales: chofar, que es un cuerno de carnero; lulab, rama de palmera; etrog, un citrón, y una paleta de incienso. El arca está protegida a ambos lados por heráldicos leones. El espléndido piso de mosaico de la antigua sinagoga de Beit Alfa es uno de los más bellos descubiertos en Israel, y es el único de tantos motivos de su confección artística. La iglesia de Santa Irene. Esta iglesia ortodoxa, que está situada en el primer patio del Palacio de Topkapi en Estambul, Turquía, fue fundada en el siglo VI en el solar en el que se habían edificado 3 edificios de culto anteriores. Es la primera zona de culto construida en Constantinopla. Los jenízaros usaron la iglesia como arsenal y en ocasiones como almacén en los botines de guerra. El edificio, llamado Hagia, que significa Irene, fue erigido como dedicación a la Santa Paz del Imperio, es decir, es a Bizancio lo que a la antigua Roma es el Ara Paxis. De planta basilical romana, se trata de una nave central y 2 naves laterales separadas por medio de pilares y columnas corintias. Además, se observan reproducciones de animales y motivos religiosos previos a la explosión artística del arte bizantino. Actualmente las medidas de la iglesia son de 100 metros por 32 metros. La cúpula de la iglesia mide 15 metros de diámetro, mientras que su altura corresponde a los 35 metros. En total está formada por 20 ventanas. Iglesia de Santa Sofía. La arquitectura de Santa Sofía une de manera magistral a técnicos y estilísticos de la época romana. Encontramos una planta basilical de 3 naves, como se usaban en los modelos occidentales,
con un nártex en la entrada cubierta con bóveda de aristas y un ábside semicircular en la cabecera, pero inscrita dentro de una cruz griega tan frecuente en el mundo oriental. La centralización del espacio se completa definitivamente con una enorme cúpula que le da su monumentalidad característica. La cúpula que podemos ver en la actualidad no es la primera que se realizó, puesto que la iglesia sufría los destrozos de varios terremotos sucesivos como los del 553 y el 557. La enorme cúpula de unos 55 metros de altura y 33 metros de diámetro suponía un reto para cualquier arquitecto, puesto que había que contrarrestar las fuerzas de empuje que ejercía la estructura sin poner en peligro el resto de la construcción. La funcionalidad de estas exedras no solo estaría en lograr que la cúpula resistiera en pie, sino que además ayudan a marcar el eje longitudinal del espacio. Así la dispuso una de la cabecera y otra a los pies, añadiéndole dos exedras más pequeñas a ambos lados como un conjunto de soportes sucesivos que se ven afianzados por 4 grandes pilares, arcos y contrafuertes exteriores. Además, la nueva estructura era más ligera gracias a la eliminación del tambor, que fue sustituido por pequeños ventanales en la base de la bóveda. Esta novedosa aportación daba una luminosidad nunca antes conseguida en el interior de una iglesia, convirtiendo el espacio de un anillo de luz sobre el que parece flotar la bóveda. A pesar de su enorme cúpula que domina todo interior de la iglesia, imitando el modelo romano del Panteón de Agripa en Roma, el espacio parece amplio y abierto, aligerado gracias a estos pequeños ventanales ingeniosamente dispuestos. Con forma de cúpula gallonada, con 40 nervios y 40 plementos curvos, la estructura está apoyada sobre 4 pachinas decoradas con mosaicos con la representación de ángeles. Esta solución novedosa la armonía del conjunto y permite una transición más suave desde la forma circular a la planta cuadrada de la nave central. El uso de las pechinas se difundió a partir de entonces en el resto de obras bizantinas, influyendo de manera decisiva en el arte románico y de allí hasta el Renacimiento. Como elementos constructivos se usaron columnas reutilizadas de obras anteriores, como se hacía en época romana, a la que se le añade un capital de estilo corintio con cimacio en la parte superior, trabajados a trepano con una decoración de hojas de acanto. Estos capiteles conseguían elevar los arcos y con ello la altura de la nave central. Sobre las naves laterales se añade un piso superior a modo de galería. El triforio en época románica, cubierto con una techedumbre de madera donde se alternan arcos de medio punto y columnas. Desde ese lugar abierto a la nave central, la emperatriz podía asistir a misa sin ser vista por los súbditos. En cuanto a la decoración, las naves se llenaron de mosaicos de iconografía cristiana y los suelos se cubrieron con pavimentos policromados de mármol traídos desde los confines del imperio como Anatolia, Siria o Efesos. El mosaico de estilo bizantino incluye el uso de cristales, vidrios policromados, plata y oro. El fondo dorado de las composiciones aumentaban el efecto lumínico y junto a ello el pórfido verde, el basalto de las columnas y el pavimento de piezas geométricas conseguían disminuir la sensación de pesadez de la estructura. Todo ello creado un conjunto intencionadamente bello y suntuoso que reflejaba el poder imperial.
La disposición de las numerosas cúpulas que se distribuyen de forma escalonada para trasladar el peso de la bóveda principal hasta la base del muro y los enormes contrafuertes que tenían que ser lo suficientemente gruesos como para sostener los empujes laterales de los arcos internos, estos elementos hacen perder ligereza a la estructura exterior, pero le permiten la ampliación del espacio interior de la iglesia. Los muros fueron cubiertos de estuco rojizo muy similar al que podemos ver actualmente. Justiniano y su séquito. Este retrato de Justiniano y su séquito es mosaico bizantino del siglo VI, ubicado en uno de las laterales del ábside de la iglesia de San Vital de Ravenna. La obra nos muestra una galería de personajes. El lugar central lo ocupa el emperador Justiniano, vestido con un manto púrpura, color de la realeza, que aparece flaqueando por su general Belisario a la izquierda y Maximianus, obispo de Ravenna, a la derecha. También aparecen varios religiosos portando objetos para celebrar la Eucaristía, como la Biblia o el incensario, al lado derecho del espectador, y los izquierdos asesores, ministros y soldados portando lanzas y un escudo con el símbolo de Cristo. Esta dualidad entre elementos religiosos y civiles es también evidente en la figura de Justiniano, que aparece tocando con la corona imperial, símbolos de su poder terrenal, a la vez que su cabeza aparece rodeada por un nimbo y porta en sus manos el pan para celebrar la Eucaristía, elementos que aluden a su naturaleza sagrada y su función como protector de la Iglesia. Todos los personajes aparecen representados de frente y denotan un marcado hieratismo rigidez. El fondo dorado plano indica la falta de interés por la perspectiva. También se puede hablar de horror al vacío por el amontonamiento de las figuras y de una cierta tendencia a la isofecelia, rastros muy similares sin apenas diferenciarse en sus facciones. Todo ello hace que los personajes nos resulten algo distantes. Finalmente podemos destacar la riqueza cromática de la obra y el gusto por representar gran número de detalles como vestimentas, objetos litúrgicos, broches, sandalias, coronas, escudos, etc. Silla de Maximiano. La cátedra de Maximiano es una de las piezas más grandes realizadas en marfil que ha llegado hasta nuestros días. Se trata de una silla episcopal realizada por el obispo de Ravenna, Maximiano, y es una de las piezas de arte bizantino más destacables de la época. Se trata de una pieza única que en la actualidad se encuentra en el Museo Arzobispal de Ravenna y que fue realizada en madera y decorada con 26 placas talladas en marfil. Símbolo de la profunda autoridad del obispo sobre su congregación, este debe actuar de guía y docente por sus fieles, representando la figura del Papa y aún en mayor instancia la de Cristo. Parece indicar sin género de dudas que la famosa silla debió de pertenecer al obispo de Ravenna, Maximiano, quien se ganó el respeto del emperador Justiniano y fue nombrado arzobispo en 550. En la ejecución de la pieza se pueden distinguir al menos 4 manos diferentes en las que trabajaron los diferentes paneles que decoraban la cátedra. Así, uno de los maestros realizaría la escena de la vida de José. Otra mano diferente se aprecia en la ejecución de las escenas evangélicas y de San Juan Bautista de la parte frontal. Otro maestro diferente representaría las escenas del respaldo
y un último artista intervendría en la realización de los temas vegetales y animales que decoraban los reposabrazos y en los que se aprecia una gran pericia. Las placas de marfil que decoraban el respaldo representaban las escenas de la vida de Cristo. De estas se ha perdido 3 y su temática aún no se mantiene en duda.